Entonces estaba como en esto, porque su origen de su vocación siempre fue ser misionero, pero misionero de los de África, ¿no? De los que conocemos, de los que van a hablar Sí, a donde sí. nadie conoce a Jesús y así. Entonces ya eso no se le había podido, no se le había dado en la vida, no se le había presentado. Digo, se había venido a Colombia y ahora estaba, pero era como maestro, encargado de colegios, o sea, no como misionero, misionero tal cual, ¿no? Entonces él tenía como esa parte de, pues de incertidumbre, ¿no? De estaré bien, será mi camino, ¿qué hago? Y con esta propuesta de hacer, de tomar sus votos perpetuos con los maristas, entonces estaba en ese. Y ella le empieza justamente a decir como sus inquietudes. No tengo el texto exactamente de qué le dijo, pero No, eso es pero lo que ellos refieren, ¿no? Y justo cuando le empieza a hablar del amor a la cruz y la espiritualidad, entonces le dice, ay, pues sí me interesa. Oiga, y va a haber una congregación, porque le habló de las religiosas de la cruz que ya existían, y habrá una congregación para varones. No, pero la habrá. O sea, no la hay, pero la pero la verdad. va a haber. Entonces ahí él se emociona y entonces dice, yo quiero ser, o sea, nunca se imaginó él como fundador, sino él quería ser un religioso de la cruz, o sea, amar a la cruz como ella le estaba contando. Y ya, para no hacer el cuento más largo, al final le da el teléfono equivocado, como buena mujer, cuando vamos a, bueno, ahora, ¿no? En el antro, así como te piden el teléfono y le das otro número, le faltaba un número, le dio el número equivocado de su casa, entonces, pero era el número físico, Ajá. y quedan de verse para que le preste un libro adecuado a lo que habían platicado y llega, ¿no? O sea, ella lo da a propósito porque pues como queriendo también poner barreras por si era de Dios, iba a dar. Y sí, llega, ahora sí que preguntándose llega a Roma Sí, sí. y llegó el padre Félix a su casa y estuvieron y siguieron hablando y conversaciones muy bonitas, muy profundas sobre el amor a la cruz y él es al final Dios lo había escogido como fundador. Después de 10 años de ese encuentro y de un destierro de México y de cero contacto con la señora Concepción y con las obras de la cruz, regresa a México en 1914 para fundar en plena persecución, o sea, en lo más En lo más triste del difícil. país, a fundar la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. Persecución y además una persecución a sacerdotes extranjeros y él es francés. Entonces, de hecho, en un encuentro, cuando venía a México para fundar, se encuentra con un obispo en Cuba, porque recordarán que antes era por barquito que venían de Europa hacia México, le dice, ¿cómo va a Veracruz? No, no, perdón, se encuentran en Veracruz. ¿Cómo? ¿Viene a fundar una congregación? Pero casi casi usted está loco. O sea, ¿cómo? ¿Cómo se le Sí, ocurre? está viendo que está en la agonía de la nación. Sí, así es como voy a fundar. Esa fue en la agonía Precisamente de la nación. por Exacto. eso es que venía, ¿no? Vino. Y la verdad es que las son 5 obras de la cruz, pero de las cuales se desprenden cerca de 19 institutos ya diferentes entre laicos y otros, congregaciones religiosas y otros religiosos sacerdotes, eh, han dado mucha fecundidad no solo a México, sino al mundo, a la iglesia, ¿no? Como frutos está el colegio bíblico que hay en México, que es fundado por un misionero del Espíritu Santo. Están pues muchos colegios católicos, que son atendidos por religiosas de la familia, religiosas que se dedican a la atención de enfermos y también bueno, por la fundación. Recordarán que cuando vine la vez pasada hablaba yo del padre Moisés Lira Serafín, misionero del Espíritu Santo, el primero. Él fundó una congregación que se dedica a atender enfermos, pero también tienen un hospital psiquiátrico para darles esa dignidad. Entonces, la verdad es que es una obra muy fecunda en el mundo que justo es esto, darle sentido a todo lo difícil que hay, pero desde la cruz, desde estas dos vertientes, ofreciéndonos, o sea, ofreciendo nuestros más actos más sencillos. Este programa de radio, por ejemplo, que lo estamos haciendo, lo podemos estar ofreciendo en este momento Lo ofrecemos. por la salvación de, Dios dirá de quién, de la persona, o lo podemos pensar en alguno, cuando estamos, por ejemplo, en casa barriendo o en el trabajo, lo que estemos haciendo. Todos esos momentos es ir ofreciendo. Esa es la espiritualidad de la cruz. O sea, no es solo buscarle más dolor al dolor, ya el dolor está, pero es darle ese sentido que habla, por eso decía yo de la resiliencia, ¿no? La resiliencia no te quita el dolor tampoco, solo te hace darle un sentido
y que puedas convivir con eso malo que te esté pasando, ya sea una enfermedad, ya sea un problema económico, con tus hijos, rebeldía, o con los papás, no sé, o con un amigo, una traición. Es irle dando ese sentido de ofrecimiento. Y obviamente, pues esto debe de ir acompañado de oración. Eso es como la base, poder tener ese diálogo con Dios. Y de estos sacramentos que nos ha dejado Jesús, la Eucaristía, ¿no? Es algo que tenemos muy bonito. Entonces, en este sentido, es irle dando, pues eso, renomando, ¿no? O sea, el problema no va a desaparecer. La espiritualidad de la cruz no es como que mágicamente ya, si tenías dolores, una persona que tiene cáncer, si tiene dolores, ¿no va a desaparecer? No. O sea, el dolor sigue. Solamente es saber que ese dolor, que de todas maneras sí o sí va a estar, va a ayudar, o va a ayudar para que alguien se haga más consciente de esa salvación que ya tenemos ganada. Por ejemplo, las personas que no creen o que son de otras religiones, por ejemplo, Claro. ¿Qué sentido podrían encontrar en la cruz? Porque a lo mejor puede haber pues comentarios por parte de otras creencias que dicen, bueno, ¿cómo Dios muere? O sea, a algunos no les queda claro que Jesús resucita y dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué utilizar la cruz? Y sobre todo, pues por la época, ¿no? O sea, ¿cómo a través de una cruz vas a redimir, va a resucitar, va a cambiar todo? Y pues la historia está marcada, bueno, un antes y después de Cristo, ¿no? La cruz es solamente un símbolo, ¿no? Es correcto. Es un símbolo. Sí, pero es un símbolo que nos da, a ver, la entrega de Jesús no solamente, el Calvario es, digamos que es lo que más nos ejemplifica, ¿no? O sea, la muerte todo lo que pasó desde el viernes, desde la aprehensión, desde el huerto de los olivos y demás, digamos que ese es como el clímax. Pero la entrega de Jesús fue desde el momento en que él le dijo al Padre, yo quiero ir a salvarlos, yo voy al mundo, ¿no? O sea, yo me hago uno más de ellos para que entiendan y te conozcan. ¿Y qué le dijo el Padre? ¿Estás loco? Pues es que fue un acto de amor, o sea, y el Padre nos ama. Es como, entonces, sí dijo, o sea, esa es la salvación, o sea, empieza desde ese momento. Lo que tenemos más visual o más palpable es el momento del Calvario, pero en realidad es todo el proceso. Entonces, alguien que no obviamente sí yo alguna vez escuché de pequeña que una persona protestante decía, es como si traer la cruz, es como si trajeras la pistola con la que mataron a tu hijo, ¿no? O sea, en ese tenor lo pueden, pero no, es un símbolo, es un recordatorio de un amor. De hecho, la espiritualidad de la cruz se basa, o sea, su camino es una cruz, se llama Cruz del Apostolado, ojalá la puedan buscar quienes no la conocen en línea, y tiene elementos donde está el Padre, que son las nubes, está el Hijo, porque es un corazón vivo y palpitante, al centro, porque habla de que está un Jesús vivo, que amando, ¿no? Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.